En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de Jesucristo, echazo Satanás y todo espíritu maligno acompañante, que ningún demonio escuche esta conversación, que todo demonio sea todo, mordazado, encadenado, en salvación, protección, y se vaya en paz, en silencio, a los pies de la cruz de Cristo. En nombre de su váyanse, en nombre de su váyanse, en nombre de su váyanse. Pedimos, Jesús, que nuestra Santísima Virgen María nos cubra a todos y a todos los que van a escuchar y ver este video con su santo manto maternal. San José, pedimos que nos cubra con tu santo manto paternal. Pedimos, Señor, que derrames tu precisísima sangre sobre nosotros y selles esta conversación, este encuentro por video, por YouTube, con tu preciosísima sangre y tu corona de espinas. Amén. Es una bendición nuevamente estar con ustedes. De la semana pasada el tema se dio en inglés, esta semana me toca en español. Y hoy día, acá en Lima, imagino que habrán personas de otros países, tuvimos un amargo despertar, más o menos a la 1:58 de la mañana, hora de Lima, tuvimos un temblor, ¿ya? Y les confieso de todo corazón que detesto los temblores, sobre todo cuando son de noche, cuando uno está durmiendo plácidamente. Y eso me pasó a mí. Entonces yo me desperté, salté de la cama, no tuve tiempo de ponerme las sandalias, que suelo ponerme para cuando voy a orar. Salí corriendo y me encontré en el pasillo con el padre José María, nuestro superior. Y él siempre me dice, padre, tranquilo, ¿ya? Nos quedamos parados un ratito, seguíamos sintiendo los remesones y después se fue calmando, ¿ya? ¿Por qué les toco este tema del temblor? No solamente para informarles de que detesto los temblores, lo cual realmente no les afecta a ustedes, y me imagino que acá si hay una persona que ha pasado por un temblor fuerte en Lima o en cualquier otra parte del mundo, a nadie le gustan los temblores. Pero quiero hablarles no tanto del temblor, pero me refiero de los cambios que se producen en nuestra vida de un momento a otro, que nos pueden llenar de temor, de incertidumbre, de confusión. Porque nosotros en sí, hermanos, de por sí, no podemos controlar nada de lo que sucede tanto exteriormente, como actúan las personas, como actúan los partidos políticos, el gobierno, etcétera, o las cosas que nos suceden a veces a nosotros. Entonces nosotros tenemos la opción de recurrir. Tenemos dos opciones: o nos aferramos al temor, a la zozobra, a la preocupación, y lo que termina pasando es que el temor, la incertidumbre, se afianza, ¿ya? Y nos puede terminar realmente abrumando. O tenemos la opción, queridos hermanos, de ir corriendo a los brazos de la Virgen María. Y ella nos lleva a Jesús. Y yo como fundador, sobre todo como fundador de una comunidad religiosa, he aprendido a hacer eso continuamente. Ya a veces los hermanos no se dan cuenta que estoy muchas veces, a veces se preguntará por qué el Padre pasa tanto tiempo en oración frente al Santísimo, en silencio. Porque yo me estoy abandonando a Él, y muchas veces lo que le digo a la Virgen María es: Madre mía, me pongo en tus brazos como si fuera un bebito recién nacido.
Y así como tú, cuando vine al mundo, mi hermano gemelo y yo, el padre Felipe y yo, nacimos seimesinos, fuimos los primeros gemelos seimesinos a sobrevivir en el Perú. Esto fue en 1960, o sea, hace 62 años. Así como tú me cuidaste, madre, al venir al mundo, yo también en este momento me estoy abandonando totalmente a ti, a tu inmaculado corazón, a tus brazos maternales. Tengo la absoluta certeza de que tú no solamente me vas a tranquilizar, que voy a recobrar un espíritu interior de paz, de profunda paz, pero tú te vas a encargar de esta situación, las situaciones que realmente están fuera de mi control y están fuera de nuestro control de todos nosotros, ¿ya? Y por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros nos demos cuenta, primero, que sin Dios nada podemos, ¿ya? Puede haber personas, yo he conocido personas profesionalmente muy exitosas, personas económicamente muy bien, con una posición económica muy fuerte, muy positiva, pero lamentablemente lo que pasa es que ellos muchas veces, nos puede pasar a todos, muchas veces nosotros nos podemos creer autores del éxito de nuestras vidas. Y lo que pasa es cuando nosotros nos creemos autores de lo bien que nos va en la vida, del éxito económico, del éxito personal, puede ser a nivel de una relación con la esposa, el esposo, con los hijos. Si nosotros nos seguimos creyendo autores de ese éxito o fuentes de ese éxito, lo que termina pasando es que la verdad de los hechos es el Señor, la gracia de Dios, eso se va esfumando, o sea, de nuestra memoria, de nuestro corazón. Y dejamos de sentir la necesidad apremiante de recurrir con frecuencia al Señor en la oración, en la Santa Misa, en recurrir a Él frente al Santísimo, en aprender a depositarnos, a descansar totalmente en Él. Y tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Así como cuando yo tengo, o sea, como hoy día, por ejemplo, el temblor, siento el impulso fuerte de levantarme de la cama y salir corriendo, ya bueno, corriendo, caminando, ya durante el temblor. También tenemos que aprender a levantarnos, es decir, a levantar la vista a Dios y mantener los ojos en Jesús y abandonarnos a Él, a su divina providencia, a su fidelidad, a su omnipotencia como Dios. Él ve todo, sabe todo y todo lo puede. Y Él es el único, porque es Dios, si realmente recurrimos a Él, si realmente nos abandonamos a Él, Él es el único que puede calmar las aguas de nuestro corazón. Él es el único. Yo aprendí eso, hermanito, se lo digo corazón, como sacerdote, sobre todo como fundador de una comunidad religiosa. Yo me acuerdo cuando recibí el llamado de fundar esta comunidad, aquellas personas que me conocen bien, yo les he compartido con toda sinceridad de que desde que entré al seminario, cuando yo tenía 23 años de edad, siempre coqueteé con la idea de ser religioso, a pesar de que había entrado a un seminario diocesano en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando hablé en aquel entonces con el que era director vocacional de la arquidiócesis de Washington, porque yo estaba en Washington, en ese entonces vivía en Washington. Yo le dije abiertamente, siempre he sido una persona sincera, yo le dije, mire padre, yo le confieso de que me interesa, me llama la atención también el llamado a la vida religiosa. Entonces, el padre me dijo muy tranquilamente, seguramente pensaba, ojalá que cambie de parecer,
yo le dije, padre, yo creo, me sigue llamando la atención o sea, la vida religiosa. Entonces, entré al seminario y Dios, como siempre, si nosotros nos abandonamos a Él, el Señor disipa en nuestra vida todo tipo de duda, todo tipo de confusión, todo cuestionamiento. Yo aprendí a hacer desde muy temprano en mi vida, en mi vocación, como futuro sacerdote, era tomarme la mano de la Virgen María. Y yo me di cuenta que conforme pasaban los meses, los años, el deseo de ser religioso, de formar parte de una comunidad religiosa, no se me iban de corazón. Entonces yo me acuerdo que yo hablaba muy abiertamente con mi director espiritual y me decía, bueno, vamos a ver a dónde Dios te lleva con este sentido, esta sensación, este sentimiento que tienes de ser religioso. Y él me decía, me acuerdo, por ahora te pido que te ordenes sacerdote diocesano. Y me dijo, si Dios realmente quiere que seas religioso, te mostrará a dónde quiere que estés y se abrirán las puertas. Entonces yo, siguiendo los consejos de mi director espiritual, continué eso. Y me acuerdo que efectivamente ya cuando me ordené sacerdote en 1988, tuve la bendición de ser mandado a una parroquia donde estaba expuesto el Santísimo. Había exposición diaria, 24 horas del día del Santísimo. Entonces yo ahí me aprendí a enamorarme más de Jesús Eucaristía y pasaba horas en oración frente a Jesús. Y yo me acuerdo que yo me daba cuenta, estoy haciendo memoria en este momento, de que ese llamado, ese deseo, esa sensación, ese sentimiento de ser religioso no se disipaba. Al comienzo, debido a mi dependencia emocional de mi hermano gemelo, el padre Felipe, que sí estaba hablando muy concretamente con su obispo en Tampa, Estados Unidos, en la Florida, de fundar una comunidad. Entonces, había esa conexión no sana, enfermiza, esa necesidad de estar con mi hermano. Pero empecé a ir a consejería con un consejero católico buenísimo, en paz descanse, ¿ya? Buenísimo. Dios me puso un consejero católico, un psicólogo católico que me ayudó a superar esa dependencia en mi hermano y superar también heridas con mi papá. Ya ninguno de nosotros nacimos en un hogar perfecto. ¿Ya? Yo creo que el único hogar perfecto, la única familia perfecta es la Sagrada Familia. Entonces, trabajando con el psicólogo, Dios fue podríamos decir, me fue haciendo más emocionalmente más independiente mi hermano. Él me hizo ver que había la posibilidad de que, si bien Dios me llamaba a la vida religiosa, no necesariamente tenía que ser con mi hermano. Yo sentía paz con eso y fui superando esa dependencia emocional en mi hermano. Y se fue afianzando, fortaleciendo mi dependencia en el Señor. Mi relación con mi hermano gemelo, el padre Felipe, hoy en día es una relación linda, pero ya no es una relación cimentada en la dependencia emocional. Ambos estamos muy seguros, muy conscientes de que el Señor nos llama a depender en Él, no en uno o en el otro. Entonces, poco a poco pude ir discerniendo de que Dios, y se fue confirmando en mi corazón, de que Dios me llamaba a ser religioso. Pero como dice el Señor, mis caminos no son tus caminos. Entonces yo me acuerdo cuando ya
tenía como 10 años ordenado en 1998. No se me iba el corazón la idea de ser religioso. Entonces yo estaba frente al Santísimo y le pregunté a Jesús, Señor, si tú quieres que yo realmente forme parte de una comunidad religiosa, dime a dónde queda esa comunidad para hacer la gestión necesaria para pasarme, tras hacer el traslado de ser un sacerdote diocesano a una comunidad religiosa. Entonces en ese momento yo estaba en oración frente al Santísimo, hablándole al Señor con mucha sinceridad, con mucha transparencia, y le dije a Jesús, pero si tú quieres que sea el sacerdote diocesano, si esa es tu voluntad, está bien. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, cerré los ojos, y de todo corazón le dije, al fin de cuentas, lo único que me interesa, lo único que anhelo, es hacer tu voluntad. Y en ese momento, queridos hermanos, sentí que el Señor derramó como un diluvio de gracia sobre mi persona. Me sentí envuelto en los brazos del Señor y sentí en mi corazón que Él me dijo, hijo mío, regresa al Perú. Esa parte no me sorprendió, ya. Y hacía años que lo venía sintiendo que eventualmente algún día regresaría al Perú. Lo que sí me causó me estremeció por dentro y fue un shock interior cuando Él me dijo, regresa al Perú y funda una nueva familia religiosa. Yo me quedé en shock, no lo podía creer. Pero tampoco podía dudarlo, porque es lo que yo escuché en mi corazón, vino acompañado de una consolación muy fuerte, abrumadora, irrefutable, de la presencia de Dios. Y muchas veces, hermanos, Dios confirma su voluntad, si vamos a discernir su voluntad siempre, cuando sentimos algo, y si eso es su voluntad, eso siempre viene acompañado de una consolación, o puede venir acompañado de una consolación espiritual sumamente fuerte. Y como esto era algo realmente que nunca se me había pasado por el corazón, nunca se me había cruzado por la cabeza, ser fundador de una comunidad religiosa, la sensación de la presencia de Dios fue realmente abrumadora. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Realmente era imposible que yo refutara lo que yo había sentido en mi corazón, que el Señor me pedía regresar al Perú y ser fundador de una nueva familia religiosa, una nueva comunidad religiosa. Me acuerdo, queridos hermanos, que yo después, la semana, las 2 semanas, tuve dirección espiritual con un sacerdote africano, buenísimo, un santo sacerdote, que era una experiencia que había tenido hace más de una semana en oración. Y me acuerdo este sacerdote africano me sonrió y se notaba sus dientes bien blancos, una tremenda sonrisa, como decimos en Perú, de oreja a oreja, y me dijo, hace años que vengo esperando esta noticia de parte tuya. Porque el Señor, a través de la Virgen María, le había hablado de que el Señor me pediría que fuera fundador de una nueva comunidad religiosa. Yo tenía la absoluta certeza de que esta idea de fundar una comunidad religiosa realmente no venía de mí. Esto no era algo producto de un impulso humano, sino un impulso del Espíritu Santo. Y a pesar y les confieso que yo, me quedé en shock inicialmente de fundar una comunidad, yo no podía negar de que en medio de esa sorpresa de Dios, y Dios, si dejamos que Dios sea Señor de nuestras vidas, que realmente sea el que gobierna nuestra vida, el que guía nuestra vida, nuestros pasos acá en la tierra,
Dios nos va a dar muchas sorpresas. Obviamente, me imagino que son muy pocos que son llamados por Dios a ser fundadores, pero muchas veces nosotros se nos puede meter algo en la cabeza y pensamos, ay, y sentimos una atracción. Y puede ser que lo que sentimos, puede ser que sea la voluntad de Dios o puede ser que no sea la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no nos va a ayudar en nuestro diario caminar al cielo. Si es la voluntad de Dios y nos abandonamos a Él y confiamos en Él, en su divina providencia, en su cercanía, en el amor que nos tiene, eso nos va a llenar de paz y fortaleza. Y cuando sentimos algo, por eso es importantísimo que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que desarrolle en nosotros el don de discernimiento de espíritu, para poder realmente discernir cuando se nos viene algo al corazón, cuando se nos viene algo a la cabeza, si lo que estamos sintiendo, lo que venimos sintiendo realmente está dentro del plan de Dios, o si no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos, queridos hermanos, que algo viene de Dios? En primer lugar, que es algo bueno, que no es algo pecaminoso. O sea, por ejemplo, si yo fuera un hombre soltero y tengo una enamorada, en otros países dicen una novia, ¿ya? Y se me ocurre, voy a vivir con ella, me voy a ir de la casa de mis papás, y voy a realmente proponerle a esta chica mudarme con ella, o sea, cohabitar. Eso es pecado, o sea, no es la voluntad de Dios, porque va en contra del sexto mandamiento, ¿ya? Los únicos que tienen derecho ante el plan de Dios de realmente vivir juntos como hombre y mujer, como esposos, son los que se casan sacramentalmente en la iglesia. Fuera de eso es pecado. Y si algo, yo he sentido en mi corazón, si algo me va a alejar de la voluntad de Dios, va a detener mi crecimiento espiritual, más vale que ni siquiera piense en eso. Entonces, cuando Dios nos propone algo o sentimos una idea, ya tenemos que preguntarnos, ¿esto realmente está en conformidad a los mandamientos de Dios? ¿O dos? ¿O realmente va en contra de los mandamientos de Dios? Dos, ¿ya? Otra manera de discernir si algo viene de Dios o no viene de Dios es que Dios nos da paz. A pesar de que, y les vuelvo a repetir, de que cuando se me vino al corazón la idea de ser fundador, era una sorpresa descomunal para mí. Yo tenía en aquel entonces 38 años de edad, jamás se me había cruzado por la cabeza ser fundador. Pero yo no podía negar que la idea de fundar una comunidad religiosa venía acompañada de una sensación de paz, un diluvio de paz. Entonces, definitivamente, Dios me estaba confirmando que esa era la voluntad de Dios. En tercer lugar, me lo confirmó porque cuando yo se lo mencioné a mi director espiritual, y es una bendición muy grande tener un director espiritual, que sea un sacerdote de oración, locamente enamorado de Jesús, la Virgen María, fiel al verdadero santo magisterio de la iglesia. Entonces Dios me confirmó a través de mi director espiritual que lo que a mí me parecía una locura de Dios, realmente era la voluntad de Dios para mí. 4, ¿ya? Eso fue, en tercer lugar, fue confirmado por mi director espiritual, ¿ya? En cuarto lugar está la idea de que con el tiempo Dios va confirmando ese llamado, ¿ya? O esa idea, ya no, me refiero a esa idea de tomar tal camino o no tomar tal camino. Dios lo va confirmando. Obviamente, ese proceso de discernimiento espiritual, para cada uno de nosotros, no solamente los sacerdotes, no solamente las religiosas, pero también los laicos, porque también todos nosotros somos hijos de Dios, tenemos hermanitos que tener una vida de oración. Cuando me refiero a una vida de oración, no me refiero solamente a gente que me dice, bueno, padre, le pregunto, ¿cómo está tu vida de oración, padre? Y yo nunca me olvidaré de un señor
que me dijo, padre, yo todas las mañanas, cuando me levanto de la cama, me persino muy devotamente. Y para él eso bastaba como bien oración. Nada que ver, hermanos. ¿Ya? Cuando yo tenía, mi hermano gemelo y yo teníamos 5 años de edad, mi abuelita, en paz descanse, una santita, tenían en la casa de nosotros en Miraflores, había un departamento donde vivían mi mamá, así le decimos a las abuelitas en el Perú, mi mamá y mi tía Tula, la hermana y mamá, que siempre vivió con nosotros. Entonces, todas las mañanas yo bajaba, saludaba a mi mamá y mi abuelita nos motivaba a rezar con ella un Padre Nuestro, una Ave María, y le dábamos besitos a Jesús. Y ya me acuerdo que se llenaba de un gozo tan grande, me acuerdo incluso a veces se le salían las lágrimas en los ojos. Yo creo que ella sentiría muy fuertemente la presencia de Dios. Entonces, esa oración de un Padre Nuestro, de María, de darle besitos a Jesús, todavía grande, ya mi jornazo, tengo 62 años, todavía le doy besos a Jesús en la Eucaristía, en Santísimo. Pero esa oración breve, pero sincera, que hacía a los 5 años de edad, eso estaba bien para un niño de 5 años. Pero para una persona mayor, una persona adulta, una persona que afronta desafíos en su diario vivir, nuestra vida de oración tiene que madurar, tiene que profundizarse. No nos podemos quedar solamente con la oración que hacíamos de niños, ¿ya? El corazón del niño, de un niño o una niña, es muy, ojalá Dios quiera que sea un corazón muy puro, muy sincero con Dios. Eso está bien y eso lo ayuda, esa pureza de corazón, lo ayuda en discernir la voluntad de Dios, en realmente ponerse, abandonarse en la mano de Dios. Pero nosotros los adultos, lamentablemente, muchas veces tenemos tentaciones, dificultades, luchas, tenemos desafíos. Entonces nosotros, para afrontar esos desafíos que no vienen del otro, del padre de la mentira, del demonio, que es nuestro enemigo acérrimo, tenemos, hermanos, que profundizar nuestra vida de oración. Por eso yo les aconsejo que deben de orar, llegar a la meta, o sea, ya como adultos, de orar por lo menos 1 hora diaria. Y si es posible, hacerlo frente al Santísimo Sacramento. Ya, aunque no tiene que estar expuesto, basta con que vayamos a una iglesia y el Santísimo Sacramento, el Santísimo Jesús esté no necesariamente en la custodia, aunque si vamos a una capilla de oración perpetua, es una bendición muy grande orar frente a Jesús Eucaristía expuesto en la custodia. Pero si está metido, el Señor está guardado en el sagrario, en el tabernáculo, también recibimos gracias muy especiales. Y lo importante es que nosotros caigamos en cuenta, queridos hermanos, de que así como necesitamos del oxígeno para vivir, necesitamos del oxígeno, de la gracia de Dios, para estar bien encaminados en la voluntad de Dios. Y conforme va madurando nuestra vida de oración, conforme vamos rezando y abandonándonos a Dios, Él nos va a enseñar a discernir su voluntad. Nos va a proteger de cometer errores garrafales en la vida. Por ejemplo, cuando un chico, una chica están enamorados y lamentablemente muchos muchachos ya creen que una buena manera de prepararse para el matrimonio es la convivencia en pecado. Y eso es contradictorio, como si yo dijera, me muero de hambre y voy a tomar cianuro. O me muero de sed, voy a tomar cianuro para saciar esa sed. Es contradictorio. ¿Ya? Lo mismo, no podemos buscar la felicidad fuera del autor, apartándonos, divorciándonos del autor de la felicidad, que es Dios. Y lamentablemente el demonio, que quiere nuestra infelicidad, quiere que fracasemos en la vida, quiere que lleguemos terminemos olvidándonos de Dios. Lo que va a pasar, hermanitos, es que mucha gente
no disciernen si tienen un pensamiento, ¿acaso esto va en conformidad a la voluntad de Dios? Y lo que terminan haciendo es, toman con su voluntad, que es débil, la voluntad humana es débil, es pobre, es ciega, muy débil, con su propia voluntad, toman el cargo del timón de su vida y lamentablemente terminan optando por opciones que en lugar de llevarlos a Dios, a la verdadera felicidad, terminan llevándolos a la infelicidad. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, como si digamos que fuera yo un laico, no sacerdote, y digamos, y yo digo, mira, esta chica me atrae, ¿ya? Y voy a conquistarla, me esmero en conquistarla. Y puede ser que esa chica no sea la chica que Dios ha escogido para mí. Puede ser que me va a alejar de Dios, que me va a llevar al pecado. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que madurar en el don de discernimiento de espíritus. Porque tengamos la absoluta certeza que el único, Dios nos ama con locura. Dios nos ha conocido desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. ¿Ya? Una de las cosas que dice Dios, Padre, es, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Quiere decir, yo ya te amaba. Y Dios tiene un plan, se llama la voluntad de Dios, la misión que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, que si nosotros realmente nos ponemos en sus manos, desarrollamos una vida de oración, una vida también de vivir en estado de gracia, en asistir a la Santa Misa, ojalá, por lo menos una vez por semana, los días domingos, ¿ya? Y estar en estado de gracia, vamos a aprender a discernir lo que Dios quiere para nosotros y lo que no quiere para nosotros. Y tenemos que aprender a confiar en Él, en su amor, en ese amor infinito, sublime, que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Dios, ¿ya?, que totalmente nos ama con locura, y es, ¿ya?, y es lo opuesto al demonio que nos odia con toda su fuerza, con todo su ser. Dios nos quiere en el cielo. Dios nos quiere en el cielo después de nuestra muerte. Pero Él quiere que nosotros caigamos en cuenta que para llegar al cielo lo más rápido posible, después de la muerte, debemos realmente de buscar su voluntad acá en lo grande, en lo pequeño, aquí en la tierra. Y Dios nos quiere proteger de nuestra humanidad, de nuestra debilidad humana, de nuestra flaqueza humana, de que muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos humanos, que no son movidos por el Espíritu Santo, más bien son movidos por el enemigo o por nuestras heridas, ya, nuestras heridas del pasado. Por ejemplo, entonces yo, cuando sentía el llamado, sentía el deseo de ser religioso, humanamente hablando, sentía por mi dependencia enfermiza en mi hermano gemelo, algo que se había ido desarrollando de muy chico, de muy temprana edad. Yo sentía humanamente hablando, como le dije inicialmente, de que Dios me llamaba a formar parte de la comunidad de mi hermano. Yo quería que fuera religioso, pero no estaba dentro de la voluntad de Dios que yo fuera integrante de la comunidad de mi hermano. Y terminó siendo que la voluntad de Dios era que Él a través mío fundara una nueva familia religiosa, una nueva comunidad religiosa. Y les puedo decir, sin temor a equivocarme, que abandonándome a Dios, profundizando mi vida de oración, confiando en Él, en su divina providencia, y tratando con todo mi corazón de discernir su voluntad y tomar los pasos en que Él me muestra el camino de su voluntad, Él ha sido y es y será siempre fiel. Nunca me olvidaré, hermanitos, no sé, ya no me acuerdo cuándo empezó la pandemia, yo había llegado a Washington
en Cuaresma de ese año, en que comenzó la pandemia, y llegando a Washington a los pocos días, empezó la pandemia del COVID. Está de más decirles que todos mis eventos de ese viaje, de esa misión, fueron cancelados. Humanamente hablando, yo me preocupé porque decía yo, Señor, ¿y ahora cómo vamos a recaudar fondos para la comunidad y también para ayudar a las familias que apoyamos mensualmente? Y me acuerdo que en lugar de entrar en pánico, me abandoné a Dios. Le dije, Jesús, tú has permitido esto. Tú sabías que venía esta situación. Yo en este momento me abandono totalmente a ti como un bebé. Y me pongo en las manos, en los brazos de la Virgen. Y te agradezco de todo corazón, de antemano, por la manera maravillosa en que tú vas a proveer económicamente para nuestra comunidad. Y lo sorprendente, no sorprendente para Dios, queridos hermanos, es que lo que terminó pasando en esa Cuaresma fue que lo que recibimos, porque la gente seguía mandando fondos, dinero a nuestra cuenta de la comunidad. Y lo que recibí fue más de lo que si yo hubiera viajado. O sea, Dios me estaba mostrando, confía en mí, abandónate a mí, no dejes de confiar en mí, ora y confía. Y déjame mostrarte que yo soy Dios. Y les digo con el corazón, la mano, con una tremenda sonrisa en mi corazón, la divina providencia no ha dejado de aportar a la comunidad. Es increíble. Nosotros seguimos apoyando a personas ya necesitadas o gente que en quien conocemos o los hermanos conocen, personas que trabajan o ganan muy poco acá en el Perú y seguimos apoyándolos. O el Señor los sigue apoyando. Pero gracias a la divina providencia y gracias a que Él me da la gracia de abandonarme a Él, de confiar en Él. Y eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Él quiere que nos abandonemos a Él, que confiemos en Él, que madure nuestra vida de oración. No que nos digamos, que nos estemos sentados sin hacer nada. No, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Para eso, Dios quiere que desarrollemos el don de discernimiento de espíritus, para tomar realmente el camino de su voluntad y hacer minuciosamente. Él nos va mostrando paso por paso, porque para Él somos como bebitos. Y así como un bebé, cuando aprende a caminar, no sale corriendo, da un paso a la vez. Así tenemos que aprender nosotros a confiar en Él, dar un paso a la vez, pero un paso que va dirigido a Él, a Dios, no hacia nosotros, no a nuestros impulsos humanos, que muchas veces están errados y nos podemos equivocar con mucha facilidad. Así que, hermanos, preguntémonos, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Estamos pidiéndole que Dios desarrolle en nosotros el don de discernimiento de espíritus o no? Preguntémonos. Sin temor, el único que quiere es nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y sobre todo nos quiere cuanto antes en el cielo después de la muerte. Veo ahí la imagen, una foto de Jim con sus hijos. Y no sé, Jim is at the end of the